Saludos apreciados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta semana y también del estudio de la lección de escuela sabática titulada Pablo y los Efesios. En esta semana hemos estudiado varios aspectos de la carta que nos ayuda a entender cómo fue la autoría, el tema y los destinatarios de la carta a los Efesios. Decíamos que el tema principal de la carta es Cristo, por eso vamos a inclinar nuestros rostros para orar y para poderle pedir la bendición del Señor, del Espíritu Santo, por su palabra. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Te pedimos, Señor, la licencia para poderla estudiar, para poderla meditar y reflexionar. Por favor, sé con nosotros en la persona de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, decíamos que el tema principal de la carta es Cristo. Y en Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2:8. No hay duda acerca del tema principal de la carta. En sus distintas formas mencionadas, Jesús, Cristo, Jesucristo, Pablo menciona 49 veces a Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 5 nos dice que Él nos salva. En el capítulo 2, versículo 10 dice que nos hace a su semejanza para hacer el bien. En el capítulo 2, versículos 11 al 14 dice que nos une, es decir, tanto a judíos como gentiles. En el capítulo 3, versículos 10 al 12 dice que nos da la seguridad de poder acceder al Padre. En el capítulo 3, versículo 17 dice que habita en nuestro corazón. Nos dota de dones espirituales, capítulo 4, versículos 7 al 8. Nos ayuda a crecer, 4:15. Es nuestro ejemplo de amor, Efesios 5:2. Él es el Señor a quien servimos, Efesios 6, 5 y 6. Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso al recordarles que son parte de la iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo Jesús. La historia de los exorcistas que usaron indebidamente los nombres de Jesús y de Pablo en Hechos 19, 13 al 20, registrada en el estudio del día domingo, ayuda a explicar por qué Pablo utiliza tanto vocabulario sobre el poder en Efesios. Algunos nuevos creyentes, bajo la renovada convicción de la soberanía de Jesús, arrojan sus costosos manuales de magia a las llamas en el fuego. Gracias al descubrimiento de unos 250 papiros que tratan de la magia, así como de otros hallazgos, disponemos de amplias ilustraciones de rituales, hechizos, fórmulas, maldiciones y demás similares a las que probablemente aparecían en estos manuales de magia registrados en Éfeso. Esos tomos aconsejaban a los creyentes sobre cómo celebrar esos rituales para persuadir a los dioses, las diosas y los poderes espirituales para que hicieran lo que les pedían. Lucas nos dice que estos libros valían 50,000 monedas de plata o 50,000 días de salario. En el contexto actual podemos prever que podría ser más o menos unos $80 en el día de salario para un trabajador calificado. Esto equivale por lo menos a $4 millones. Este detalle demuestra la importancia y la centralidad de estos libros en su vida cotidiana. En el libro Clinton y Arnold de la Carta a los Efesios de la publicadora Grand Rapids Sonderbank del año 2010, en la página 34 dice: se necesitó la intervención soberana de Dios para que estuvieran suficientemente convencidos de que debían arrepentirse por completo de su uso continuo de amuletos, invocaciones y medios tradicionales para obtener poder espiritual. Llegamos a entender que Efesios se escribió para los creyentes que necesitaban instrucciones de cómo hacer frente a la continua influencia de los ataques de los siniestros poderes cósmicos. Mismo libro en la página 165. La respuesta de Pablo es la epístola a los Efesios, en la que señala a Cristo como aquel que ha sido exaltado sobre todo poder, Efesios 1:20 al 23, y enfatiza la superioridad de la fuerza que Dios les ofrece a los creyentes. Y algunas preguntas para dialogar en este día, mis amados hermanos: ¿qué poderes o autoridades están activos en nuestro mundo y en tu vida hoy? ¿Cómo se manifiestan estos poderes tentando a los creyentes a honrarlos y respetarlos en lugar de rendir lealtad pura al Cristo exaltado? En el contexto del plan de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos de unir
todas las cosas en Cristo. Pablo expresa para el futuro esperanza. Repase el uso que él da de la palabra esperanza en Efesios 1:18, 2:12 y 4:4. ¿Por qué cree usted, mi apreciado hermano y hermana, que hay esperanza para el futuro? En los siguientes pasajes de Efesios vemos cómo Pablo señala la gran esperanza futura del regreso de Cristo. Efesios 1:13, 14, 1:21, 2:7, 4:30 y 5:5. ¿Qué significa esta esperanza para nosotros en este momento? Quisiera terminar leyendo una cita del libro Hechos de los Apóstoles, la página 375 de Elena de White. Estos mensajes, es decir, las cartas de Pablo, escritos no con poder humano, sino con el de Dios, contienen lecciones que deben ser estudiadas por todos, lecciones que serán de provecho para repetir frecuentemente. En ellas encontramos delineada la piedad práctica, se formulan principios que deben ser seguidos en cada iglesia y se define el camino que lleva a la vida eterna. Hemos terminado una lección tan especial, muy importante, mi apreciado hermano y hermana, Pablo y los Efesios. Hemos estudiado cómo Pablo es el autor, porque él evangeliza a Éfeso. Luego la gente reacciona a ese mensaje y Pablo tiene que salir. Luego los destinatarios de la carta. Destinatarios de su carta son los Efesios, los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y ellos son los que reciben la carta y la reciben para ser leída en toda la iglesia, en público, y debía ser leída por el portador de la carta, es decir, Tíquico. Y estos hogares eran los receptores o los destinatarios de la carta. Luego la temática de la carta, en la cual nos habla de un bosquejo muy especial, dos partes grandes, la sección doctrinal y la sección práctica, cada uno de ellos con 4 temas o subtemas importantes. Luego el estilo que San Pablo usa de las metáforas, y un estilo muy especial. El tema principal de la carta, que es Cristo, y las 4 grandes metáforas para la iglesia. Mi apreciado hermano y hermana, es mi deseo que usted también dedique tiempo al estudio concienzudo de la palabra de Dios. Acompáñeme en oración. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por darnos la seguridad de la salvación. Darnos el privilegio de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.